Bueno, muy buen presente para ustedes. Por aquí, Nico Ayun, gracias por estar escuchando esta transmisión. Desde ya, darte las gracias, ¿sí? por todo este acompañamiento, esta hermosa comunidad que tenemos tejiendo la red, el grupo de WhatsApp y también la comunidad de Instagram. Un gusto tenerlos aquí presentes, escuchando. Y ya el día de hoy les voy mostrando información sobre geometría sagrada de la naturaleza, que es un tema personalmente que me gusta mucho, me llama mucho la atención, ¿ya? Y es parte también del recorrido que llevo en este asunto de la geometría. Y claro, como primera instancia, como primer momento, cuando tú observas la naturaleza, que todos aquí lo hemos hecho, tú vas a ir viendo los colores, ¿cierto? Las formas, la estructura, y ya cuando vas más al detalle vas a ir viendo la arquitectura detrás, la forma que tiene, ¿cierto? Que vamos a encontrar muchos espirales, vamos a encontrar hexágonos, pentágonos, y al ver la naturaleza, yo me refiero a toda la naturaleza. Todos los rincones de la manifestación van a encontrar códigos sagrados, códigos ocultos, como una matrix, ¿cierto? Codificada en formas geométricas para darte a entender a ti una información a través de tus sentidos. Porque tú todo lo que ves y percibes afuera de alguna forma lo vas a interpretar. Eres el interpretador de la realidad. Ahí todo se empieza a unificar. Entonces, el primer paso es observar afuera la naturaleza, en específico, al detalle, sus códigos, sus formas, sus colores, y te vas dando cuenta que existe un componente ancestral, un componente unificador, un lenguaje universal, una fuente divina, un punto de origen. Ahí entramos también al componente de la fractalidad, en donde un componente se fractaliza, se multiplica, así como una célula, ¿ok? Que en un momento de un estado celular, ¿cierto? A nivel de mitosis, se empieza a dividir o a multiplicar, ¿cierto? Esta célula en información y cada una de estas células guarda la información de la primera célula, por así decirlo, e incluso más atrás, porque guarda información genética. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a estos códigos, ya vamos comprendiendo que existe una interconexión. Hay una interconexión con todo lo observado, con todo lo manifestado, y es realmente algo que te expande el ser, expande tu realidad, expande tu forma de ver el mundo. Recordemos que el mundo sigue siendo igual afuera. El que cambia es el interpretador, el que cambia eres tú. Y ahí te vas dando cuenta que tienes el control de tu realidad. Entonces, primer paso, la observación al detalle de estos hexágonos, pentágonos, espirales, dobles espirales, toroides, visto desde arriba, toroides, visto desde el frente, porque vamos a ir encontrando geometría en lo que es naturaleza, ya sea árboles, ya sea flores, ya sean alimentos, ya sean animales, reino fungi, reino marino, o lo que está bajo, todo lo que está bajo del agua, lo que está arriba con las aves, a nivel astrológico incluso. Entonces, a nivel micro, algo que yo no puedo ver, ¿ya? Y va a presentar geometría sagrada a nivel medio de lo que yo sí puedo ver y a nivel macro, ¿cierto? Más grande. Y también vamos a ir encontrando espirales. O sea, hay una forma aquí ancestral, hay una forma mucho más sagrada, mucho más de punto de origen, de punto cero, punto vacío, de una fuente, de un punto central, en donde todo nace y comienza. Y desde ahí se va multiplicando, se va fractalizando. Y en un momento dado se empieza a caracterizar o generar un tipo específico de creación. Por ejemplo, si es un delfín, si es un mono, si es una flor, si es un cuerpo humano, si es un insecto. Hay un punto en el cual todo se origina y después ya con la fractalización se empieza a como a delimitar, ¿ya? Entonces, el día de hoy les voy a mostrar justamente imágenes que he ido recopilando aquí en lo que es la geometría sagrada de la naturaleza. O sea, como les muestro, tú vas a ir viendo, ¿ya? Tú vas a ir viendo, a ver acá déjeme ajustar, perfecto, aquí estamos también. Tú vas a ir viendo estos códigos alrededor de tu entorno natural, alrededor del entorno de la naturaleza, donde tú te encuentras ahora. Es cosa de salir y ver los árboles, las ramas, la estructura, es cortar una manzana por la mitad, es cortar una naranja por la mitad,
y vas a ir viendo el código que aparece allí. Primer paso, la observación. Eso siempre ha estado allí. Segundo paso, observar las formas que tiene. Tercer paso, hacer similitudes entre las estructuras. Cuarto paso, ir entendiendo la fractalidad. Ir entendiendo. Estamos acá por comunidad de Tejiendo la Red. Tienes que poner grupo para ingresar. Ya la gente de Instagram. Aquí tenemos la gente de Tejiendo la Red. Ya viendo este PowerPoint. Entonces, vas a ir viendo la fractalidad, entendiéndola, cómo los números, ¿cierto?, se dan también apareciendo acá. Hay números, geometría, energía, formas, y todo esto le da la forma justamente geométrica, arquitectónica a toda la realidad que tú puedes percibir. Ojo, que tú puedes percibir, porque si ponemos a otro insecto, otro animal, otra estructura viviente, vas a ver que existe otro espectro visible de la realidad. Por lo tanto, va a haber más o va a escuchar más. No es que no exista para ti, es solo que es invisible. Entonces, observen acá, ¿cierto? Estos códigos geométricos, vamos a ir viendo muchas espirales, vamos a ir viendo mucho información de secuencia Fibonacci, números sagrados. Bienvenida a la gente que se va uniendo, acabamos de comenzar. Entonces, comentaste esto. Todo lo que compone esta realidad proviene de una misma fuente sagrada y universal. Eso es lo que yo les comentaba. Todo viene de una misma fuente sagrada, por eso geometría sagrada, medida de la tierra sagrada y universal, porque lo vemos en todos lados, en todos los países, en todos los continentes, en cualquier lugar del mundo tú lo vas a ir encontrando esto, y se lo digo por experiencia, porque he visitado diferentes tipos, diferentes lugares del mundo con diferente vegetación, naturaleza y he encontrado los mismos diseños calcados, o sea, pentágonos, hexágonos, la estructura de los alimentos, la estructura de los animales, e incluso después vas a ir viendo que yo esto lo llevo más allá, y ahí conectamos lo que es la figura del toroide, el toroide electromagnético, es decir, cómo toda la realidad tiene este funcionamiento energético, este funcionamiento toroidal, ¿cierto? Que de alguna forma es parte del sistema establecido para que todo esto funcione. Es ver tu cuerpo. Entonces, todo lo que tú ves alrededor tuyo va a tener esta forma de construcción. Eso es lo que a mí, por lo menos personalmente, en un principio me llamó mucho la atención. Y ahí es cuando yo me detuve y dije, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo afuera? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que estoy interpretando? Hay figuras geométricas aquí, hay números sagrados, hay un código oculto. Entonces, ¿por qué sagrada? ¿Por qué geometría sagrada? ¿Por qué el nombre? Como le decía, geo es tierra, metría es medida, medida de la tierra, literalmente la medida de la tierra, pero no como la forma de la tierra, sino que la medida que encontramos en cada una de sus estructuras. Ahí aparece Fibonacci, ahí aparece el número phi, ahí aparece una división de los números de Fibonacci que te da el número sagrado, ¿cierto? Que tiene múltiples nombres proporcionables a número sagrado, número dorado, bueno, se conoce como número phi, y tiene muchos nombres, y lo que pasa con eso es que aparece en toda la naturaleza a nivel matemático, a nivel geométrico, a nivel numérico matemático, a nivel energético con la simática, a nivel fractal, porque todo se reproduce así muy rápidamente y es prácticamente automático, si tú te das cuenta. Ahora la palabra automatización, automático o que alguna estructura lo replique es mucho más familiarizado, ¿no? Entonces, si nos ponemos en la mente del gran arquitecto, el gran creador, que pone ahí el nombre de quién podría ser, algunos dicen que es una persona, y dicen que es un arquitecto sagrado, ¿cierto? Los masones le ponen una G, gran arquitecto, ya también en las partes espirituales o tribus, por así decirlo, comunidades, se le llama gran espíritu, ¿ok? Si nos vamos a la religión, podemos ponerle el nombre. Entonces, es ahí cuando tú te pones en la mente de este gran creador, gran arquitecto, y comienzas a hacer estructuras que se fractalicen, que se multipliquen con el menor, incluso nulo, como muy poca intervención, para que esto se pueda seguir reproduciendo. Yo te aseguro, te afirmo, te compruebo que la realidad es infinita. Por cómo está todo establecido, cómo está todo estructurado a nivel naturaleza, e incluso a nivel ser humano, fíjate cómo es el asunto. O sea, hay una replicación constante. Constantemente hay la búsqueda de reproducción, la búsqueda de multiplicación, de maximizar, de fractalizar, de continuar la cadena. Y en toda la estructura, en todos los sistemas funciona de la misma manera.
Por eso que yo les mostraba fuera de cámara, no han desconectado nuestro ser, no han desconectado de la naturaleza. Entonces ahí es también nuestra fortaleza para poder volver. Hay una palabra que se ocupa mucho también en comunidad espiritual o comunidades ancestrales, la fortaleza del espíritu, la fortaleza de mantener ahí el foco. Pero lo que pasa ahí es que, claro, hay fortaleza para sacar mucha información que nos han puesto por obligación de alguna forma, por adoctrinamiento. Te sacas esa información y te liberas y puedes añadir información nueva. Entonces, segunda etapa. Primera etapa, ser consciente de la geometría alrededor de nosotros. Segunda etapa es hacerla consciente en ti, llevarla a tu ser, a tu cuerpo, a tu realidad. ¿Qué hacemos con esta información? No nos quedamos solo con la teoría, también la tenemos que aplicar. Y una pregunta válida, ¿dónde puedo observar la geometría sagrada? En toda la naturaleza, en nuestro cuerpo, fíjate, en nuestro cuerpo. Ve a Da Vinci, el hombre de Vitruvio. Su desafío fue dar a conocer o demostrar, ¿cierto?, que el hombre y la mujer, su cuerpo estaba hecho a proporción. Y así lo demuestra con el hombre de Vitruvio. Búscalo si no lo conoces. En nuestro cuerpo, en los animales, o sea, el pavo real, los pájaros, las aves, la perfección de cómo están construidos esas manifestaciones, o sea, las alas, que los búhos, que el murciélago, o sea, donde tú veas la naturaleza es increíblemente perfecta, armonizada, belleza, todo hermoso. O sea, eso también es un anclaje muy potente para conectarte contigo en la naturaleza y decir, ok, vivo en un entorno hermoso. Por mucho que vivamos rodeados de cemento o rodeados de cubos, ¿sí? Por así decirlo, la naturaleza sigue su funcionamiento y tú puedes verlo. Y al verlo, presenciarlo, también te reconecta. En las flores podemos observarlo. Hermoso observar geometría sagrada en flores. Hermoso. Aquí estamos en el hemisferio sur, ya transitando lo que es primavera. La primavera ya ha ido comenzando los brotes de los árboles. Yo siempre los voy siguiendo, siempre voy comprendiendo cada año más. Y es todo al ritmo perfecto, tomándose su tiempo. Un reloj, literalmente un reloj. Por eso que nosotros también tenemos que ir adaptando, por eso que nos desconectan de la naturaleza estos ritmos circadianos, el cambio del sol, de las estaciones, volver a nuestro poder. Eso es lo que nos está faltando ahora. Pero fíjate que han sido años de introspección. Ahora hay que aplicarlo, materializar el espíritu, bajar a tierra. Todo esto que hemos ido estudiando, todo esto que hemos ido sanando, introspección, ¿cierto? Ahora bajarlo a tierra, tomar acción y cambiar tu realidad. Se puede hacer, yo se los digo. He cambiado mi realidad con esta información. Y sé que aún puedo seguir amplificando mucho más mi realidad. Va a depender, esa es la idea, que esto dependa 100% de ti. En los alimentos lo vamos a observar, en el agua, experimento más remoto, cuando se observa el hexágono. Entonces, la geometría sagrada está alrededor tuyo de forma implícita, en todos los rincones. Y comentarte siempre esto, que no es algo nuevo. Esta información no es nueva. Esta información ya lleva muchos años estudiándose, muchos años generando códigos, generando geometrías en la parte artística, en la parte geométrica de arquitectura, en la parte espiritual, comprendiendo este lenguaje. Porque cuando tú te vas, ¿cierto?, a lugares como la India, Tíbet, incluso Perú, Bolivia, que ocupa la chacana andina, allá el Antacarana, el Sri Yantra, figuras que son comunes, que se han estudiado de hace miles de años e incluso estuvieron como resguardadas hasta que en algún momento, ¿cierto?, la Tierra entró en estado crítico de conciencia, que ya estamos subiendo, pero estuvo en estado crítico y ahí todos se unieron y estas geometrías salieron a la luz, ¿ok? Es como pensar un poco en el yoga. Es una disciplina muy antigua. Nosotros pensamos que ahora es moderna porque es más común, está como más de moda, pero sí, es muy antigua. Sobre todo cuando son cosas que le hacen bien a las personas. ¿Se han dado cuenta? Al ser humano, su expansión, como que quedan censuradas, resguardadas y después llegan como moda. Bueno, de alguna forma llegan. La geometría sagrada sucede lo mismo porque tú conectas con las formas primero sin entender lo que son. Te llega un recordatorio, te llega como una iniciación. Comentan ahí si se les ha pasado. Te llega un componente, un llamado, te dan ganas de entenderlo, te dan ganas de escucharlo.
de comprender, de dibujarlo, de tenerlo en una pulsera, ¿no? En las plantas, en tu ropa o en un amuleto, algún anillo, en algún colgante, etcétera, en algún tatuaje. Pero primero, claro, ese es como un acercamiento más a la forma geométrica, ¿ok? Entonces, estos patrones que yo te muestro están siempre alrededor de nosotros y nosotros los vamos a ir encontrando justamente como un sistema operativo. Esta es la idea de poder entenderlo a través de un tipo software, ¿no? De un software de programación, donde están los códigos, ¿cierto? Y claro, tú haces un clic y va a avanzar en la computadora. O haces acá clic a una herramienta y se va a abrir. Pero tú no ves los códigos del programador que hizo todo eso para que ese clic funcione. Aquí sucede lo mismo. Tú no ves los códigos subyacentes de la matriz natural, ¿sí? Vas a ver la estructura final. Y la estructura final sí, obviamente te va a dar también ese componente geométrico, fractal, toroidal en el cual vas a ver esa forma geométrica, ¿ya? Entonces, aquí es como ir viendo el lenguaje de programación de la realidad. Entonces, en cada rincón de la naturaleza vamos a ir encontrando esta forma geométrica. Es algo muy sorprendente poder ver. Y esta imagen que les comparto es una imagen en donde arriba hay una radiografía de de un caparazón de caracol y abajo hay una armonía, ¿cierto? De la música, ¿cierto? Entonces, es una escala musical. Entonces ahí tú puedes ver cómo todo diseño geométrico previamente al ser materia fue energía, vibración, pensamiento. Eso comprueba también cuando nosotros empezamos a estudiar el asunto de la manifestación, en la cual siempre te dicen imagínalo, percíbelo, siéntelo, imagínalo, percíbelo, siéntelo dentro de ti para que luego eso se vaya manifestando. Ese es es como el orden, ese es como el resultado de lo que yo voy a manifestar dentro de mi mente o lo que la realidad va a crear, ¿cierto? En códigos ancestrales, en nivel de conciencia, en un nivel dimensional geométrico, eso lo toma la naturaleza y lo imprime. Y con eso le da forma. Ahí está la cimática, es hacer visible la vibración. Entonces, a nivel de notas musicales se va a reflejar una estructura sólida. Es decir, si yo pongo a nivel de Hertz 369 Hz, eso me va a dar una geometría. Imagínate que esa geometría es una espiral de caparazón. Entonces yo para poder generar todas esas espirales y poder fractalizarlas, reproducir a la realidad, voy a ocupar ese código 369, ¿cierto? Hertz, para poder crear y manifestar. Por eso que los números tienen también una afectación en la matrix o en tu entorno, en tu realidad. Obviamente anclado de lo que eres tú. No es que te pase un código y listo, se soluciona tu vida. No, es también aplicarlo, es decirlo, es escribirlo, es vivirlo, es tomar la acción. No es algo así instantáneo. A no ser que, o sea, se puede, pero cuando uno trabaja en el nivel cuántico. En el nivel cuántico sucede mucho más rápido. Entonces, a nivel de geometría sagrada hay una categoría que es geometría sagrada en alimento. Y esto que te comparto son imágenes, wow, sorprendentes, de cortes transversales, horizontales, ya sea de un melón, de una manzana, una naranja, que son frutas que están en todo el mundo, prácticamente en todo, sí, todo el mundo se pueden observar estos códigos y a nivel de la planta, como crece, geometría sagrada, orden numérico. A nivel de la estructura final del fruto, orden numérico, presencial. O sea, lo que tú ves ahí está totalmente codificado. Y eso es lo que también ingresa a ti. Cuando ya avanzamos en estos pasos, ¿cierto? De la integración de la geometría sagrada, ya es ver estos códigos, es dibujarlo, es trazarlo, y ahí genera en ti, ¿cierto? Ese input entre geometría física o geometría que tú puedes observar y lo que entra de forma en el inconsciente. Hay un lenguaje, hay una intercomunicación. Por eso que ahí tú te ordenas, te unificas, generas también un cambio. Entonces, ya estamos presentes frente a un diseño universal, una arquitectura sagrada, que va más allá de un entendimiento lógico, porque esto siempre lo hemos estado mirando alrededor de nosotros. Pero la magia, la vorágine, no nos deja estar en el presente. Por eso nos perdemos esta sutileza de la realidad, esta sutileza de la naturaleza, la perfección geométrica, de sus colores, de su forma, de sus elementos, cómo están establecidos. Eso que tú ves afuera también es un reflejo de tu interior. Así como ves tú esa flor, ¿cierto? Que se va,
se va creando, manifestando, tú mismo eres también esa flor, esa planta, ese fruto. Recuerda que eres el espejo de lo que está afuera. Puedes ver ese árbol cómo cambia, cómo transita en estación en estación. Tú eres ese mismo árbol. Ya, un ejemplo que siempre les muestro es el brócoli rumanesco, que es una figura ancestral una figura geométrica es hermosa porque es fractalizada, tiene pirámides, y yo la primera vez que lo vi en persona, estaba caminando acá por un pueblo y me lo encontré en una verdulería en la calle y bueno, yo estaba avanzando y lo observé y fue como, wow, esta fruta yo la conozco, la he visto en imágenes, ¿no? La he visto en la geometría sagrada. Y ahí estaba, wow, y me quedé pegado, saqué una foto, un video, me quedé ahí, bueno, digo, ok, me la voy a comprar para poder probarlo, lo probé, lo comí y todo, y bueno, lo corté cuando lo fui cortando, como que cortaba en la mitad la pirámide que se forma una pirámide ya fractalizada, lo cortaba por la mitad y veía como la estructura interna y también tenía un orden exquisito a nivel numérico, geométrico, que me sigue dando esa respuesta de que todo es una arquitectura ancestral, que todo es un universo creado y manifestado. No es casualidad que estemos acá, no es casualidad que todo esto esté establecido de alguna forma, no es casualidad. Y te insisto, nos han desconectado de nuestro ser y de la naturaleza. Y al final lo que hace eso es que nos empecemos a dormir, empezamos a entrar en modo zombie. Empezamos a entrar en modo zombie y la idea es que podamos despertar, sacarnos los velos, tomar las riendas, ¿cierto?, de nuestra vida, el barco, las riendas de nuestro barco, el timón, aterrizar este espíritu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos este código, nos vamos dando cuenta que existe una realidad que escapa a veces de nuestra lógica y escapa incluso a veces de nuestro entendimiento, ¿ya? Entonces, este lenguaje lo vas a ir viendo en todos lados. Ahora, algo muy interesante en la naturaleza, que nosotros podemos ver en frutas y verduras, es que todas las estructuras tienen en su centro la semilla, tienen en su centro la reproducción. Entonces, lo que más hace y cómo está construida la realidad, ¿cierto? La protección de la semilla para darle la reproducción infinita de todas las estructuras. Entonces ahí nos encontramos frente a que hay un orden y todos los códigos, todas las geometrías como que llegan a un punto central. Ahí está la semilla. Cuando tú partes una manzana vas a ver un pentágono allí, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, tú ves el corte transversal de una zanahoria, vas a ver la cimática. Es decir, esa zanahoria previamente para ser zanahoria fue y está establecido a nivel cuántico que tiene que pasar por ciertas líneas de producción para manifestarse. Y entre todo eso que nosotros no podemos ver es plano invisible, es plano energético. Por eso, si quieres entender el universo o si quieres entender la realidad, empieza entendiendo energía, frecuencia, vibración. Te lo dice un gran genio de la humanidad, Nikola Tesla. Entonces, él con esa frase comprendió y nos dio a entender que la realidad funciona a través de la energía, la frecuencia, la vibración. Si tú quieres cambiar tu frecuencia, tu realidad, tienes que cambiar tu energía. ¿Sí? Entonces, estos códigos los vamos viendo en todos lados y la forma de reproducción de la materia, de la realidad, de la naturaleza, siempre es fractalizándose, siempre es multiplicándose. Por eso que la realidad es infinita, no se va a acabar nunca. No le crean todos esos cuentos que te dicen que se va a acabar, que no sé qué, que viene algo. No, esto jamás se va a acabar porque está hecho para ser infinito. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué le está pareciendo esta clase? Yo aquí, pum, agarro vuelo, porque podría estar como 3 días aquí mostrando información. Entonces, la atención de las personas es lo más importante, es lo más valioso hoy en día, porque la distracción está, pum, a un clic, a un celular, a una pantalla y pum, se te fue la concentración. Entonces, en este tipo de información que la gente generalmente no se acostumbra a escuchar, porque es un tema energético, invisible, espiritual, es un área específica, hay veces que necesitamos también tener como una base sólida, o por lo menos ir indagando. A ver qué me dice, siempre es con asombro, Janet, un gusto. Hasta en nuestro rostro existe geometría, exacto. En toda nuestra realidad existe nuestro cuerpo también. Saludos, Janet, qué bueno que les guste esto. Entonces, la idea es que, claro, ustedes pueden, primer paso, como les digo,
Saludos para la gente de Instagram. Aquí estamos compartiendo una clase de geometría sagrada. Pueden poner grupo, escribir grupo para que llegue la automatización a su mensaje y entren a Tejiendo la Red. Que ya se están copando los espacios, porque ustedes saben que Instagram para los grupos tiene, perdón, y WhatsApp tiene como 1100 algo así. Entonces ya estamos llegando casi a los 1000, entonces aprovechen de ingresar. Tienen que escribir grupo acá y bueno, la gente que está acá obviamente mantenerse. Y continúo entonces. Geometría sagrada, ahora fíjense en flores, que esta me encanta, me encanta. A ver qué dice acá, excelente, me interesan los significados históricos de diversas cosmogonías acerca de los números, contenidos, patrones, polígonos. Soy maestra de matemática y geometría. Mira, gracias por compartir ahí, de venir, Camila. Hace poquito, bueno, han participado gente de mi curso, hace poco hice un encuentro presencial y fue una persona, una profesora de matemáticas justamente, y bueno, le mostré esto que ustedes están viendo, observando, obviamente hizo una clase y participó de un práctico y todo, ¿no? Y en la semana se inspiró y le hizo un trabajo a sus niños, ¿ok? De geometría sagrada en la naturaleza. ¿Sí? Los invitó afuera, que vayan al bosque, que vayan a la naturaleza. Ojo, que en matemática es geometría. Ella lo adaptó, ¿no? Y los niños empezaron a conseguir ahí la naturaleza, estos códigos, esta geometría, estos números, empezaron a aparecer, secuencias, ¿cierto? Pero fíjense lo hermoso, se los comparto porque para mí es súper gratificante de cómo esa información, ¿cierto? Que uno dice, no, no puedo enseñar esto porque el código, o sea, bueno, la pauta, qué sé yo, pero bueno, ella lo adaptó, lo hizo, listo, un par de horas, una hora, listo, pero eso ya le abrió, pum, conciencia a esos niños a que pueden observar, ¿cierto? La naturaleza. Por eso les digo, ustedes que tienen hija, hijos, muéstrenles esto. Ahora, a eso voy, si tú no lo ves, menos lo va a ver tu hijo o tu hija. Es mostrarle, mira hijo, mira esto, así como un juego, ¿ya? Bueno, entonces continúo. Saludos Marisol, gracias ahí también por estar. Bueno, no me quiero quedar con con los comentarios, necesito avanzar, pero siempre es interesante leerlos y leerlas. Es precioso ver la matemática como patrón, ¿cierto? Las escuelas libres podemos hacerlo, hermoso. Entonces, geometría de las flores, fíjate acá, o sea, pasiflora, la flor de girasol, vas a ver pentágono, vas a ver hexágono, van a aparecer ahí secuencias de Fibonacci, van a ver números, ya además de eso, los colores, las tonalidades, el orden, la parte medicinal, todo lo que es fármaco, todo lo que, sí, todo lo que es fármaco viene de un componente principal o componente activo que es la naturaleza, que son las flores o el reino fungi. Ahí, y todo lo demás son excipientes, son rellenos, para que ustedes sepan. Toda la farmacología viene de la naturaleza. Entonces, además de lo hermosa que es la naturaleza, también tiene todos los componentes necesarios para nuestra salud. Ahora, yo te lo muestro acá a nivel geométrico, ¿ya? Pero tienes que ir comprendiendo que existen números que se van fractalizando, que existen estructuras que se van fractalizando como un pentágono, como un hexágono. Cuando yo te digo un hexágono, también tú puedes imaginar un triángulo hacia arriba, masculino, un triángulo hacia abajo, tú unes las puntas de esos 6 triángulos, ¿sí? Tres arriba, tres abajo, seis, tres, seis, nueve, ¿ok? Y ahí tú vas a generar un hexágono. ¿Vale? Y en cada punta tú puedes poner uno 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 y te vas a un 3 después te va al 6 después te va al 9. Ahora también podemos hacerlo con el 5 y con el 6, o sea, podemos darle estructura, porque también está la doble espiral, está el doble toroide, que es visto desde arriba, una rosa. Y la clásica flor de girasol, que siempre te voy a invitar a que tú la puedas cultivar, a mí me encanta también cultivar mi propio alimento, siempre cultivo lo que más puedo, bueno, lo más clásico, cilantro, acelga, espinaca, ajo, cebolla, zanahoria, eso tú lo puedes cultivar en un pedazo así de tierra. O sea, no es tan complejo. Sí es muy bueno que tú aprendas sobre esto, pero eso va a ser para otra clase más de vuelta y tierra. Eh, entonces, la flor de girasol es una semilla súper resistente, es grande, y con esa flor de girasol yo siempre le muestro a la gente que la cultive porque se toma su tiempo, ¿ah? Va paso a paso, hoja tras hoja, tú vas ahí viendo la espiral, cómo crea esas hojas, después llega un punto máximo donde la flor se comienza a abrir, tú vas a ver el botón, por así decírtelo, que se empieza a abrir a través de los días, entra a la flor máxima, que es la flor de girasol, hay una flor de la vida incrustada allí. Y después, boom, cae y todas esas pequeñas flores se van a transformar en semillas para seguir reproduciendo. Entonces, ahí tú puedes ver el componente completo
de la naturaleza, el componente completo de la creación de la realidad. Y ahí es cuando yo avanzo y le digo a la gente que eso mismo lo puedes adaptar a tu vida, a tu proyecto, a tus relaciones, a tus amistades, a tu emprendimiento, porque es un paso a paso. Es mínimo 1 año, 2 años, 3 años, por ejemplo, pensando en un árbol frutal, para recién que te dé los primeros frutos, incluso algunos más, 5, 7 años. Entonces, tú vas viendo que la naturaleza tiene otro ritmo de creación, porque estamos muy acostumbrados a que todo sea muy rápido. Entonces también se aceleró todo, entonces todo rápido porque por favor mi atención, tengo que volver a hacer mis cosas y bla, bla, bla. Pero al bajar, ¿cierto? La velocidad de todo, mi gente, de caminar, de hablar, de comer, de disfrutar la vida, netamente bajándole 2, 3 cambios y se puede hacer. Ah, porque yo bajo a la ciudad y voy a mi ritmo y todo me pasa, bum, 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 como con alguien que voy a otro ritmo, termino siempre de lo último. Son detalles, fíjate en cómo tú llevar tu vida, ¿ya? Ahora, sigo con los patrones de la flor de girasol y esa flor de girasol tú vas a ver ese patrón fractal que se va repitiendo, ¿ya? Entonces estamos frente a un diseño intrínseco, en donde todo está interrelacionado. Está el asunto fractal, está el asunto de la interconexión con lo recién creado, o la interrelación de todo lo manifestado. Tú te interconectas con las demás personas, ¿ya? Si tú observas los animales, ningún animal es tan solitario. Sí, a veces requieren concentración, requieren enfoque y requieren maduración. Ahí está también la hibernación, si podemos darle un nombre. Pero generalmente el ser humano va en manada, por eso que hacen también que nosotros nos dividamos, que tú vuelvas a estar solo y sola. Pero ahora también ese tejido que hacemos acá, por eso me gusta llamarlo tejiendo la red, ese tejido humano es tan poderoso, mi gente. Yo trabajo con personas también de forma presencial. Hacemos círculos de palabras, hacemos círculos de sanación. Ay, ay, ay. Y la medicina del círculo es hermosa. Yo los creo, ¿ok? Creo los círculos, también participo, también he ido a otros. Y ya ir a escuchar, a hablar, a que la gente te escuche, a tú escuchar a otros, hay una medicina hermosa. A abrazar de verdad, a mirar de corazón, sin ego, sin miedo, en apertura simplemente, sabiendo que la otra persona es un espejo, sabiendo que la otra persona también tiene esta, esta vida. ¿Te das cuenta? Nadie es perfecto, todos estamos aprendiendo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Muy bien. Entonces, todo está interrelacionado a algo mucho más grande, está todo conectado, lo que hablaba Jacobo Greenberg, en la cual te habla de la matrix, de la latiz, que también es geométrica, ¿ya? Dodecaédrica, pentagonal, y es para decirte a ti que los canales invisibles que yo no puedo ver interconectan todo, por eso que la conciencia es instantánea, por eso que tú estás en meditación y accedes a una bilocación, puedes estar instantáneamente conectándote con otra persona en cualquier parte del mundo más rápido que la velocidad de la luz. Es instantáneo, porque está todo conectado. Y aquí te muestro la imagen de este diseño inteligente, eficaz, eficiente, de la flor Victoria amazónica. Googleala. Flor Victoria amazónica. Es un tejido hermosísimo. Hay la gran pregunta. Esa flor, ¿cómo sabe que tiene que construir de esta manera? ¿Están los moldes a nivel frecuencial para que esa estructura se dé? ¿Está a nivel de ADN? ¿Es sincronía o simplemente hay una estructura diseñada numérica, geométrica o todas las anteriores? Entonces, yo acá esta flor la he puesto porque se asemeja mucho al árbol de la vida, de la cábala, se asemeja mucho a la placenta humana, de la cual todos vinimos, de la cual todos los mamíferos tienen esa placenta para generar esa nutrición. Entonces, fíjate, pensando en el ser humano, todo viene desde el mismo punto, todos hemos nacido de la misma manera, todo se ha creado de la misma forma. Ese componente, entenderlo, observarlo, ¡pum!, te despierta, te hace ser consciente de algo más grande, te hace entender el milagro del cual estar acá vivo, viva, observando esta información. Entonces, a nivel de plantas, flores, animales, tú vas a ver geometría sagrada.
Entonces, cuando nosotros incluso vamos más al análisis, ahí aparece, análisis geométrico, aparece la filotaxis, que son personas como nosotros, común y corriente, que les gusta contar el diseño de la realidad. Cuántos espirales hay hacia un lado, cuántos espirales hay del otro. Entonces, en las piñas de los piñones o el análisis geométrico de la flor de diente león, ahí van a aparecer números áureos, van a aparecer ángulos específicos, van a aparecer secuencias Fibonacci, números ancestrales, números sagrados que aparecen en toda la naturaleza. Y ahí se empieza a hacer un estudio mucho más profundo de esta estructura, de estas imágenes que yo te muestro. Vamos sacando conclusiones y lo que más asombra es que aparece el número de Fibonacci. Y no es que aparece el cuarto número de Fibonacci y el octavo, no, son números consecutivos. Por ejemplo, 8 y 13. 8 y 13 aparece, ¿me entienden? No es algo que sea al azar, no es algo que haya estado hecho porque sí. Hay un orden detrás de todo esto. Podemos ver flor de la vida incrustado en las flores, ¿ya? El símbolo flor de la vida. Podemos ver el símbolo del toroide visto desde arriba o una doble espiral. O hay estructuras que tienen una sola espiral y eso es lo que se va enroscando, por ejemplo, como un caracol. Hay unos que tienen doble espiral y ahí está la rosa. O sea, hacemos como este componente. Ya, siempre parte desde el centro y se va expandiendo. Otra pregunta más que yo me he observado acá, que ¿por qué la estructura, cierto, que comienza fractalizándose desde un centro, se empieza a abrir, 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 abrir en forma en espiral? ¿En qué momento se detiene? ¿En qué momento la estructura sabe que se detiene? Porque si no, estas estructuras irán gigantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí como que para mí existe un molde geométrico en la cual en toda esa estructura vas a ir codificando, edificando. Es como el hexágono de la abeja, aunque ahora hace poco leí que era un círculo. Era una especie, claro, de círculo y con la temperatura se iban moldeando estas capas y se generaba un hexágono, pero igual tiene una frecuencia 6 porque se podría generar un pentágono o se podría generar cualquier otra estructura, pero de alguna forma se adapta todo a ese hexágono y justamente es una de las figuras más eficientes. Ahora estamos creciendo plantas en el espacio. ¿Cómo afecta esto en el espacio comparado en la Tierra? El espacio, planta en el espacio, Susana. Yo quisiera conocer los números que guían mi vida, como conocerlos, los números que guían tu vida. Bueno, Ismael, ahí tenemos que ir analizando qué tipo de numerología estamos utilizando. Hay varias, ya hay varias que te puedo ir recomendando. La clásica, numerología pitagórica, que tú sumas tu fecha de nacimiento y llegas a un número, ¿ya? Pero eso, bueno, tal vez será para otro live. Y con respecto a las plantas en el espacio, yo, bueno, no he visto plantas en el espacio, pero bueno, mientras más se plante, mejor. Siempre le digo a la gente, cultiven un árbol, planten un árbol. O sea, es algo muy básico. Y tú con eso ya plantarlo a la tierra, listo. Tú te vas de acá, trasciende y ese árbol va a quedar. Por lo menos hasta que tú lo dejaste ahí creciendo, ¿ya? Pero esas son formas de apoyar también a la naturaleza. Porque incluso yo siempre le digo, tú puedes hacer tierra. Tú puedes confeccionar tierra, tú puedes aprender a hacer tierra, me refiero a tierra fértil, a generar los instrumentos, los componentes, la materia. Fíjate, ya eso es un horno. Toda semilla que tú pongas ahí va a crecer. Se lo recomiendo mucho a la tierra, por eso te desconecta, por eso te ponen plástico, por eso te ponen concreto, por eso te aíslan en un edificio, por eso te ponen plástico acá en la suela, por eso te ponen ropa de plástico para no conectarte. ¿Ya? Entonces, incluso poner los pies en la tierra, grounding, ya lo saben, todos los beneficios que trae, poner las manos en la tierra, incluso tu cuerpo en la tierra, todo eso es energía circundante, ¿ya? Entonces, aprender a hacer tierra, muy importante, tierra fértil, aprender a tener tu banco de semillas, yo tengo un banco de semillas, no es porque haya pasar algo, sino que es para que tú, lo que pasa ahí con la naturaleza es cuando tú empiezas a cultivarla, ella te da esa información. Tiempo, espacio, paso a paso, construcción, evolución, saludos Vikings. Todo se va integrando, todo se va integrando a tu ser. Ya es como un lenguaje del inconsciente. Es muy hermoso, es muy, muy hermoso. Así que ojalá puedan aprender también y se motiven a aprender. Ahora, fíjense, otra categoría, geometría sagrada en lo que son animales. Y acá, claro, el alucinante diseño del pavo real. O sea, cuando ustedes lo ven en vivo, esto es wow.
Y fíjense que ahí existe una geometría radial o existe una proporción áurea, la proporción de los ojos que se incrustan por líneas, ¿cierto? Por líneas paralelas, o sea, líneas de convergencia que cuando se une, convergen, se genera ahí un ojo, el ojo del cuando abre las alas, este pavo real macho, el patrón fractal, o sea, esta estructura se repite. Y cada filamento o microestructura se va replicando, repitiendo para generar toda esa hermosa creación, ¿ya? Incluso otro ejemplo clásico es la red de telarañas, que tú me imagino la has visto cuando has ido trekking o cuando son grandes, telarañas grandes, ¿no? Ojalá nunca las destruyas porque es como es como su propio hogar, de alguna forma. Em, y lo que pasa con ese diseño que tú lo ves a contraluz y es un mandala perfecto. Y ahí es de nuevo, la araña sabe de esa construcción, es lo único que tiene en su mente, viene a nivel de ADN, es el molde geométrico establecido para ella, tiene cierta frecuencia, cierta estructura, ciertos materiales para crear, manifestar, para tejer, ¿ya? Y eso se crea, ahí son las preguntas, está todo definido previamente que esa araña sea araña. O sea, ahí nos vamos poniendo más finos para ir para atrás, ¿no? Y en qué momento llega ese espíritu a esa araña. Ahí vamos viendo y de alguna forma la elige o no, esa estructura, bueno. Pero la red de la araña tiene un diseño que es radial y lineal. De hecho, para que la araña no se pegue en su propia trampa, ella utiliza las líneas, ¿cierto? El diseño lineal para como transportarse a través de su red y en las radiales quedan pegadas las presas. O sea, nivel alucinante. O sea, si tú has visto documentales de los animales, de los insectos, 10 minutos escuchándolo, tú dices, wow, sorprendente cómo funciona. Y todos tienen sus características, su adaptación al medio, si aéreo, acuático, terrestre, si vive muy abajo del mar, si vive muy arriba, si vive en la selva. O sea, es realmente hermosísimo. Y bueno, obviamente llegamos también a lo que somos nosotros como humanidad, como seres humanos, ¿ya? Bueno, otro ejemplo que me encanta, la tortuga estrellada, que es una manifestación de una tortuga, y su caparazón tiene esa fractalidad, tiene esos códigos, tiene esa numeración, que es perfecta, ¿ya? Es muy perfecta. Déjenme avanzar acá, justamente con este tema, vamos a finalizar, que es la secuencia de Fibonacci. ¿Ya? La secuencia de Fibonacci es una espiral logarítmica, es un número, una secuencia que se repite al infinito, ¿ya? Y aparece en toda la naturaleza. Ahora, claro, todo lo que yo le he ido mostrando lo vamos a llevar a números, a espirales. Cuando yo le digo geometría y números, tienen concordancia. Entonces, esta secuencia es Fibonacci, que si tú te das cuenta, está aquí también el componente de la fractalidad, de un componente central, y ese componente central se va manifestando, se va creando, se va como generando la realidad, la construcción a través de esos códigos. Y eso se sigue reproduciendo al infinito. Por eso es que ese número es al infinito. Es como el número que utiliza el gran arquitecto, el gran creador para manifestar y crear toda la naturaleza, incluyéndola a nosotros. ¿Ya? Y la forma fácil de entender esto, porque es netamente una suma de números, que van en progresión, por eso va en proporción numérica. Y es una serie donde cada número es la suma de los dos anteriores. ¿Ya? Aquí tiene el ejemplo, o sea, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 1 que es el anterior te va a dar 2, 2 más 1 que es el anterior te va a dar 3, 3 más 2 que es el anterior te va a dar 5, 5 más 3 te va a dar 8, así sucesivamente. Y eso se repite y se respeta en toda la realidad. La persona que lo descubrió, bueno, es Fibonacci, por eso le da ese nombre. Ahora, no es que él lo crea, él lo descubre, él lo observa, él lo hace consciente, él lo lleva a un lenguaje, él lo lleva a un entendimiento. ¿Ya? Bueno, aquí de fondo comenzó a llover, ahí acompañando este live. Y bueno, acá nos metemos un poquito más los números, pero para que vean que no es tan complejo. Y esta secuencia numérica, ¿ok? De Fibonacci al infinito, cuando tú tomas dos números consecutivos y los divides, ¿cierto? El número mayor dividido por el número menor, te va a dar el número de phi, que es 1,618, también al infinito. Ya que algunos se confunden con pi, que es 3,14. Este phi con f.
1.618. Y esta es el cociente o el resultado de la división de estos dos números de la secuencia Fibonacci, ya que también son consecutivos, que justamente en la estructura de las flores aparecen números consecutivos. Y ahí vamos a ir dando cuenta de que este número es llamado de diferentes formas. Número áureo, proporción áurea, sección áurea, la divina proporción, razón áurea, espiral dorada, código phi, armonía, geometría dorada, el número de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso este número aparece en las pirámides. Ya dándote ese dato, es como, ok, ¿qué está pasando aquí? De hecho, está phi y pi. O sea, las pirámides están construidas con números, proporciones, geometría, astrología, alineación, energía, frecuencia de vibración, música. Cuando yo fui a México, visité esta pirámide, Chichen Itza, y bueno, tú vas caminando y hay una parte en donde tú aplaudes y se genera un eco y te da el sonido de un ave, el quetzal, una ave sagrada. O sea, como un sonido rebotando en una estructura gigantesca, el rebote de ese sonido da la configuración al sonido del quetzal. O sea, para hacer eso es muy avanzado. Por eso yo tengo esa teoría de que al final aquí ocurre un reset, sí o sí, planetario, y la conciencia humana global baja, junto con la tecnología. ¿Ya? Bueno, tenía que hacer esto en 40 minutos, pero ya veo que ya llevamos 45, así que vamos a ir avanzando. Espero que les esté gustando toda esta información compartida. Es una práctica que les quería compartir hoy día. Fui invitado a una conferencia, entonces aquí estoy como dando práctica, a ver cuánto me demoro. Ustedes saben que yo hablo mucho, tengo mucho para hablar y es un tiempo acotado, 45 minutos. Entonces, mañana voy a empezar a hacer de nuevo lo mismo, ¿ya? O sea, obviamente mostrándole también información interesante, pero aquí lo hago para que ustedes también me acompañen en este proceso. Ahí les voy a estar subiendo historias a Instagram, a WhatsApp, a la comunidad, porque estos son años, uno a veces no ve todo el esfuerzo que hay detrás de las redes sociales o el esfuerzo que hay detrás de todo esto que uno hace constantemente, no es un mes, un año, no, son varios años, así que es también un punto de cosecha, pero a la vez un punto de origen para otro level. Siempre le voy a decir, ustedes pueden con todo y si uno quiere más, puede conseguir más. Y si uno quiere expandir más su vida, su realidad, cambiarla, se puede hacer. Ya, cuando depende de ti, cambia el juego. Ay, ay, ay. Entonces, esa secuencia Fibonacci, vuelvo al tema, está en toda la naturaleza. Lo que hizo Fibonacci es observar la naturaleza como lo estamos haciendo ahora, pero con su cuaderno, con su lápiz, con el arte, con los números, y empezó a ver coincidencias, ¿ya? Y ahí observó la realidad en su estado más puro y descubre esta hermosa secuencia de crecimiento. Es lo mismo que me pasó a mí, sin saber quién era Fibonacci, sin saber que existían estos códigos. No lo sabía. Y cuando lo empecé a ver, dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Y me pasó porque yo, como digo, me encanta cultivar. Siempre he tenido invernaderos. Y cuando me hice el primer invernadero, planté de todo dentro y empecé a ver las correspondencias. Me acuerdo que la primera vez puse muchas cosas moradas, porque tal vez no era para poder consumir todo, porque ahí uno también sabe que necesita más escala, más espacio, pero por lo menos era para ver las estructuras. Y los frutos eran morados. Bueno, hermosa, hermosa experiencia también. Y claro, la empecé a observar y empecé a ver código, empecé a ver similitudes, empecé a ver esa arquitectura y yo dije, claro, acá hay algo y acá. Y empecé a investigar y encontré toda esta información. Entonces, hay veces que nosotros llegamos al conocimiento, me imagino que a ustedes también lo ha pasado, llegamos a la información, al conocimiento como sin querer o por añadiduría o porque tú ves cierta información o tienes un ojo más detallista, porque yo les digo, siempre he observado de pequeño en la naturaleza, las montañas, los cambios que tienen en las estaciones, los árboles, las hojas. He tenido una fascinación desde muy pequeño con eso, pero sin ver los códigos. Ahora, claro, obviamente entendiendo los códigos es mucho más gratificante y inspirador. Entonces, fíjense también acá aparece esa secuencia de crecimiento. Entonces, esta secuencia de crecimiento siempre en espiral. Yo tengo una planta ahora que planté y justamente crece en espiral. Te la tengo que mandar, te la tengo que compartir.
pero es impresionante como la hoja cero no tapa la hoja uno, no crecen todas al mismo, no, se empiezan a graduar porque son ángulos específicos que aparecen allí. O sea, la realidad está conformada con números, matemática, arquitectura, geometría, energía, cimática. Con este diseño, el rocío y luz solar penetran de forma armónica la planta hoja. Y eso es lo que les comentaba, la filotaxis analiza justamente una flor de girasol y cuenta los girasoles, o perdón, cuenta las espirales a favor de las manecillas del reloj, o masculino, y las femeninas, hacia el otro lado, ¿cierto? En contra. Y ahí vas viendo que aparecen números de Fibonacci consecutivos. Por ejemplo, el 21 y el 34. ¿Ya? No es que aparece el 21 y el 30, no, el 34. Y no es que aparece el 19, 18 o el 10, no, es el 21 y el 34 de forma exacta. Fibonacci, como quieras decirlo. Si contamos el número de espirales paralelas en cada dirección, obtendremos números consecutivos a lo largo de la serie de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, eso es potentísimo. ¿Ya? Aquí voy a finalizar entonces con esta clase de la naturaleza de la realidad. ¿Ya? Voy acá a comentarles también más información para que se queden escuchando, ¿ya? Desde ya agradecer su atención aquí. Pueden dejar sus comentarios de qué es lo que les pareció toda esta información que le he ido mostrando. Voy a poner acá pausa para ver ahí sus comentarios.